comenzó, hermano, como el inicio de lo que sería la persecución de la iglesia, que duraría, hermano, muchos años, aproximadamente 200 años o un poquito más, donde se despertaría, hermano, una persecución inimaginable para la iglesia en ese tiempo. Se cree, hermano, por la expresión que ocupa Pedro en el verso 12, o se considera que Pedro está escribiendo o en vísperas, hermano, de lo que aconteció en Jerusalén cuando fue prendida en fuego, o después de que ya Jerusalén había sido prendida en fuego. Por causa de ello es que Pedro ocupa esa frase, la frase: amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, se considera que esa imagen que el apóstol observó o está viendo, hermano, porque ya está siendo, hermano, sucumbida Jerusalén políticamente y también religiosamente. Entonces Pedro escribe eso, y quiero que entienda eso, hermano. Cuando Pedro habla acerca, en este caso literalmente, cuando habla acerca del fuego de prueba, no está hablando de un problema, no está hablando de una dificultad. Pedro no está hablando, por lo menos acá literalmente, de una enfermedad. Cuando Pedro dice en el último verso que leímos, 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su, ¿qué dice? Sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice Pedro. La iglesia está acá, hermano, padeciendo de muerte. El fuego de prueba al que se refiere Pedro son amenazas de muerte. La iglesia está respirando fuertes amenazas de muerte en este momento. Cuando Pedro habla acerca del fuego de la prueba, por lo menos acá literalmente habla de la muerte que está, hermano, acechando a la iglesia. Habla, hermano, de esas dificultades que sin duda alguna trajo, hermano, mucha agonía, mucha aflicción, mucho desespero, pero en gran parte de la iglesia tuvo que padecer por la causa de Cristo. Quiero que usted entienda eso, hermano, el extremo del ejemplo que nos presenta la Escritura, para luego comparar, hermano, las adversidades que nosotros hemos de padecer en esta tierra. Pedro le está hablando a una iglesia para que se prepare para enfrentar, si fuera posible, la muerte. A esa generación, a esa iglesia, le están diciendo: ustedes no tienen que ser sorprendidos. Ustedes no tienen que ser sorprendidos por lo que les ha sobrevenido. Ustedes no tienen que ser como impactados. No, ustedes ya tienen que estar preparados, le dice Pedro. Lo que se mira parece ser que se está sombreando, hermano. La persecución parece ser que ya se presentan como diagnósticos, se presentan señales de que será, hermano, oscura la etapa que la iglesia ha de pasar. Parece ser que Pedro les está diciendo: señores, ya ustedes lo pueden percibir, ya ustedes lo pueden entender. No se esperan días buenos. Y Pedro tenía razón. Por eso es que en el verso 19 les dice que deben de encomendar su alma al fiel Creador. O sea, ellos tienen que prepararse, porque posiblemente en gran parte de la iglesia van a padecer. Pero por favor, oiga esto: cuando Pedro, hermano, les indica que hay que prepararse, sin duda alguna el apóstol está guiado por el Espíritu a fin de que la iglesia pueda forjar el carácter necesario para la etapa que han de enfrentar. Porque aunque el cristiano ha de padecer adversidad, pero en ninguna etapa de la vida del creyente tendrá que haber ni fracaso ni stop. La iglesia, a pesar de todo, deberá de caminar, avanzar y crecer según la voluntad de el Señor. Esto es importante. Verso 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Oiga esto, hermano. Pedro les está diciendo: señores, no se sorprendan. Esto es como decirle, hermano, a un ejército que sabe que tiene una guerra por delante
y que posiblemente, hermano, será tan recia esa batalla que en gran parte de esos soldados morirán. Y lógicamente hay temor. Es como decirle a esos soldados: no tengan miedo, vamos y enfrentemos al enemigo como corresponde. Y si nos toca morir, pues hay que morir por la causa de Cristo. Así que ese es el propósito de este mensaje. Dígale que está a su lado: no tenga miedo, hermano. Cambia la cara, hermano. No tenga miedo. En el caminar del Señor, quiero que entienda esto. Por regla, hermano, la Biblia dice en San Juan capítulo 16 verso 33: en el mundo tendréis aflicciones, dice la Escritura. Esa es una regla. No existe, hermano, cristianismo sin aflicción. No existe, es antibíblico. No existe un evangelio, por lo menos el bíblico, no existe un evangelio sin aflicción. Eso no es de Dios, no es bíblico. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. No existe. Por eso es que la naturaleza de la carne, cuando nos toca atravesar etapas complicadas, etapas difíciles, momentos duros, hermano, posiblemente, hermano, procesos de muerte, posiblemente aflicción o agonía de muerte, aunque comúnmente las aflicciones están sujetas a la carne. Hablamos de enfermedad, hablamos de pérdidas, hablamos de necesidades humanas, hablamos, hermano, de ciertas cosas, porque hay personas que se angustian por todo, hermano, por cualquier cosa. Si amaneció opaco, está asustado. Si está soleado, que siente que se prende en fuego, está asustado. O sea, hay personas que por todo andan afligidos, pero la aflicción común, hermano, que atraviesa la iglesia es sujeta a nuestra naturaleza. Lo más extremo que el creyente ha de experimentar en esta tierra es que se muera, hermano. Quizás en la etapa de salida de esta tierra, la realidad, hermano, más crítica. Entonces Pedro está preparando a la iglesia para eso, para prepararse para enfrentar, si es posible, la muerte. Pero quiero que usted entienda eso: no hay, hermano, un evangelio sin aflicción. Eso no es a Dios, eso no va a pasar. Eso no existe. Usted que dice: pero ¿por qué pasó esto? Si yo soy cristiano, si yo quiero serle fiel a Dios, ¿y por qué si yo quiero agradar a Dios? Es que es así. La carne jamás estará acorde, hermano, al pensamiento de la voluntad de Dios, como dice el verso 19. Pero así está establecido. El creyente va a tener que padecer. Y te tengo noticia: no solamente el creyente, en este mismo momento padece el creyente y padece el impío. Todo ser humano experimenta adversidad. Se enferma el cristiano, se enferma el impío, se enferma el creyente, se enferma el impío. Todos padecemos adversidad. Hay necesidad económica, hay problemas en el hogar, hay problemas familiares, hay problemas de salud, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Esa es una ley general. La diferencia, hermano, acerca del sufrimiento del impío es que posiblemente el sufrimiento del impío, si no se arrepiente, será eterno, será para siempre. Y el sufrimiento del justo, hermano, no será para siempre, será un breve tiempo, será una etapa, tendrá inicio y tendrá fin. Alabado es el nombre del Señor. La diferencia de la adversidad es cómo se enfrenta. El impío enfrenta su problema sin tener amparo, pero la iglesia guarda la esperanza y la confianza en las benditas promesas del Señor, que son amén, son verdad para los que le creen y para su pueblo. Alabado es el nombre del Señor. Pero todos padecemos, todos enfrentamos adversidad. Y mire lo que dice, por lo menos en el capítulo 2, el apóstol Pedro
o del capítulo 5, perdón. Capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, oiga esto, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde, hermano? Aquí en El Salvador, dice, en todo el mundo. Esto no es cuestión de que usted, si estuviera en Estados Unidos, hasta los ojos tuviera sarcos, hermano. Hay personas que nos miran en redes sociales y también se pone dura la cosa por allá. Esto no es un problema geográfico, no es un problema de territorio. Es que yo estoy aquí en El Salvador. No, esté donde esté, porque esto, hermano, de la adversidad del justo no es según donde usted viva. Es que yo vivo en el cantón porque yo vivo en tal parte, si viviera en otro lugar, si tuviera más oportunidades. No, es que esto es cuestión espiritual, hermano. Pedro dice, estos padecimientos se van cumpliendo en todos. En todos. Estos padecimientos, hermano, acontecen en los justos en todo el mundo. O sea, hay personas que están padeciendo acá en el país, personas que padecen también, hermano, en otros países, y son cristianos y son fieles, y por causa de su fidelidad, ya le voy a mostrar lo que explica el verso 13. Por causa de su fidelidad, porque por causa de Cristo, por causa de su fidelidad, ellos están llevados, hermano, a un proceso, pero están padeciendo en este momento también miles de cristianos alrededor del mundo, padeciendo cosas iguales o padeciendo cosas peores, porque los procesos de padecimiento son necesarios, los procesos de disciplina son necesarios. Todos hemos participado, dice el escritor a los Hebreos, de la disciplina. Todos hemos sido ejercitados en ella, aunque habla del ejemplo de los padres, hermano, cuando corrigen a sus hijos, y esa corrección o esa disciplina no es juicio. Esa corrección y esa disciplina está pegada a enseñanza. O sea, todos hemos participado de los padecimientos. Quiero que usted pueda entenderlo para que podamos, hermano, asumir nuestra posición en medio de la adversidad, para que usted, hermano, como dice el verso 12, no sea sorprendido. El creyente tendría que esperar ese proceso. El creyente tendría que entender que todo aquello que produce adversidad, que produce agonía, que produce aflicción, que produce tristeza, todo aquello que produce desespero, y hasta cierto punto lo que está detrás de esa angustia es un desánimo, que produce un desánimo o una tristeza. Todo eso Dios lo prepara en el camino del creyente. El creyente debe de entenderlo. Aquí el que marca nuestra vida es el Señor. Aquel que marca nuestro caminar es el Señor. Aunque no a veces nos parezca, aunque a veces querramos, hermano, que las cosas sean diferentes, pero el justo tiene que aprender a descansar en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Por eso es importante que cada creyente lo comprenda. Esta es una ley general. La voluntad de Dios es así. Nos toca padecer, nos toca enfrentar adversidad. Pero Pedro dice en el capítulo 4, en el verso 12: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es tremendo, hermano, lo que Pedro dice, porque Pedro le está hablando a una iglesia que será perseguida a muerte. No le está hablando de un dolor de cabeza, no le está hablando de un dolor de espalda,
no le está hablando, hermano, de un dolor de pies, de rodillas, no. Pedro está hablando de los que van a enfrentar la muerte, y eso es seguro. Y les dice, no, les dice, ustedes no se comporten como que han sido sorprendidos. No, ya ustedes perciben, ven, observen. Ustedes prepárense. Ustedes deben de estar listos y deben de estar esperando que en ocasiones las cosas se den de esa manera. O sea, todo creyente debería de entender que cuando se dé un momento de aflicción, hermano, es parte del caminar del cristiano. No tendría que ser sorpresa. Aquello, hermano, que de repente se levantó, es parte del caminar del cristiano. Es así, el camino del creyente está, hermano, lleno de adversidad y lleno de aflicciones. Siempre habrán noticias complicadas, siempre habrán batallas. Ni se le cruce a usted por la mente, hermano, que usted caminará en el evangelio sin tener adversidades y sin tener dificultades. Eso no va a pasar, eso no va a suceder, a no ser que usted se haya salido de la voluntad del Señor. Pero en el molde que habla el verso 19, voluntad de Dios, está la aflicción, está el proceso de sorpresa. Vamos a llorar muchas veces, pero por favor entienda, hay que limpiarse las lágrimas y hay que seguir caminando de la mano con nuestro Dios. Alabado es el nombre del Señor. Claro que sí, yo voy a tener que ver etapas difíciles en mi vida, y va a tener que ver usted etapas complicadas en la vida. Por supuesto, lo voy a ver quizás quebrarse en la madrugada cuando estábamos para descansar. Nos llamaba también a alguien y nos decía, hermano, ore por mi familiar, estoy en el hospital. Así es, claro que vamos a orar. Y yo no aguantaba, hermano, el cuerpo, pero caí de rodillas y le dije al Señor, Señor, tenga misericordia, sea propicio, solo usted nos puede ayudar, porque el verso 19 dice, de manera que si padecemos según su voluntad, hay que encomendarnos al Señor, porque el único que podrá sacarnos adelante en medio de la adversidad es la mano poderosa de Dios. Yo le dije que me llamó, claro, vamos a orar. Es que la oración del justo puede mucho, pero yo estoy seguro que vendrán procesos y nos tocará llorar, y vamos a llorar juntos. Si Dios lo permite, estaremos ahí, oraremos, buscaremos a Dios juntos. Pero quiero decirte, hermano, de que ese periodo ha de pasar, ha de terminar. El creyente entrará a la adversidad, pero tendrá que salir, porque la voluntad del Señor está establecida de esa manera. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que acá y en el Señor seguiremos viendo esta realidad. Creyentes siendo metidos al proceso, sacudidos en el proceso, pero nunca se quedaron en el proceso. Pasaron al otro lado, y en el otro lado pudieron también comprender cuál era el propósito de Dios para ellos. Que el proceso, hermano, de aflicción no tendría que producir agonía, sino que tendría que producir, como dice Pablo, un peso de gloria sobre nosotros. Tendría que producir, hermano, una expectación gloriosa en nuestras vidas, al descubrir de que Dios cuida de nosotros, al descubrir de que las etapas adversas, aunque están marcadas ya en nuestro transitar, pero no avanzamos solos. Dios nos acompañará en cada etapa que corresponda en esta vida. Y si un día nos vamos, pues no hay problema. La Biblia dice, hermano, que pronto ha de manifestarse Jesucristo y hemos de ver la recompensa. Así que sin temor avance, así que sin temor avance, así que sin temor esperen al Señor, confíe en Dios, no se detenga, avance, porque la gracia de Dios no faltará en nuestras vidas. Ahora mire esto, verso 13. Aquí se pone un poquito más cruda la cosa, porque aquí nos piden que nos gocemos, hermano. Si no gozaos, no os sorprendáis, dice. Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría, dice el verso. Le digo que aquí se pone un poquito más complicada la cosa, porque nos demandan, hermano, regocijo en la aflicción. O sea, nos indican que debemos de gozarnos, o oiga esto, o debería de ser motivo de gozo estar siendo afligido por la causa de Cristo. ¿Verdad que no cuadra, hermano? Bien raro, porque le dan una mala noticia y usted debe de gozarse. Bien extraño. Lo que sí cuadra es el milagro y la acción de gracias. Ahí sí. Pero estar siendo afligidos y regocijarse son dos cosas bien diferentes. Es como querer mezclar el agua con el aceite. Y uno se queda así como, ¿y cómo es esto? ¿Que me tengo que gozar yo cuando esté padeciendo? Cuando esté afligido, incluso, porque repito, hermano, el trasfondo de esta lectura o esta carta es que los hermanos van a enfrentar la muerte, incluso si ya están para morir. Tendrían que gozarse, hermano. Mire la cara del que está a la par suya. ¿Cree usted que si le tocara, hermano, despedirse, cómo se despidiera, hermano? Gritando o diciendo: estoy en las manos del Señor, yo soy de Él, y si hasta aquí llegamos, pues gloria a Dios. Él conoce lo mejor. Estamos preparados si queremos verle. Así tendría que ser. Pero el gozo, hermano, al que se refiere Pedro, dice que es por ser participantes, hermano, de los padecimientos de Cristo. Oiga eso. Desde este punto de vista se mira la aflicción en el justo. Se mira desde el punto de vista que nos están siendo participantes de lo que Cristo ya padeció por nosotros. Y ahora nos toca padecer a nosotros por la causa de Cristo. Pedro le dijo, hermano, a Timoteo, que si sufrimos por Él aquí, reinaremos con Él allá. Oiga eso. El regocijo, el gozo, la alegría a la que habla Pedro, hermano, que se puede experimentar en medio de la aflicción, está centrado, hermano, en el caminar de nuestra vida, en el caminar o en la conducta de nuestra vida. Por eso es que dice, hermano, por la causa de Cristo, somos participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, Pedro está diciendo, señores, si nosotros estamos siendo afligidos, esto significa que vamos por el camino correcto. Esto significa que estamos haciendo algo bueno. Porque ¿qué es lo que se prueba? Dice el capítulo 1, hermano, en el verso 6 y en el verso 7, que es lo que es pasado por el fuego, que es lo que es pasado por el horno, que es lo que es pasado, hermano, por ese momento de angustia. La fe, es la fe. Cuando se encuentra fe, entonces, hermano, a la fe hay que meterla al proceso. Hay que meterla, hermano, al proceso de la prueba. Pedro lo presenta como horno. Santiago dice, hermano, que la fe tiene que ser probada. La fe, la prueba de vuestra fe debe de ser pasado en el proceso. Y la prueba produce paciencia, pero la paciencia debe de tener, hermano, su orden completo, y deberá de mantenerse también metida en el proceso. O sea, la fe, cuando se encuentra fe, cuando hay un creyente que va por el camino correcto, cuando hay obediencia, cuando hay deseo de agradarle, o sea, entiéndase que la prueba también representa, hermano, un indicativo de que vamos por buen camino, de que vamos, hermano, siguiendo, como dice el mismo apóstol, las pisadas de Cristo. Porque si no hay nada agradable para Dios en nosotros, ¿para qué nos van a pasar por el padecimiento? Pero si hay algo bueno
bueno, eso hay que mejorarlo, hay que purificarlo, hay que perfeccionarlo. Entiéndase lo que dice Hebreos, que todos hemos participado de la corrección, y aunque en el momento en que estamos siendo corregidos no es muy grato, pero cuando da fruto ese proceso, cuando venimos a descubrir que la disciplina nos educó, nos guió, nos dio dirección, nos preparó, descubrimos de que al final es necesario para mantener nuestra dependencia en aquel que lo sostiene todo, lo puede todo y es el Todopoderoso. El padecimiento y el gozo del verso 13 está relacionado, hermano, en hacer la voluntad del Señor, en la obediencia. Mire lo que dice capítulo 2, verso 20. Siempre primera de Pedro. Pues qué, pues qué gloria es, así en la lectura, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ay, esto nos lleva para atrás, hermano. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Pedro resalta el sufrimiento y el padecimiento. ¿Cuántos, mire hermano, cuántos no padecimos en otro tiempo en nuestra vida? Todos, unos más que otros, pero todos padecimos patadas, procesos, situaciones, vergüenzas, vituperios. No, hasta cicatrices andamos, pues, hermano, de nuestra vida pasada. Todos padecemos, hermano, en esta vida por causa de injusticia, malos tratos. Todos padecemos moralmente de alguna o de otra manera, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en cualquier área. Todos experimentan padecimiento. Y Pedro dice: si nosotros padecemos como pecadores, y siendo pecadores lo soportamos, ¿qué provecho tiene eso? ¿Qué provecho tiene eso? Pero si nosotros padecemos por la causa de Cristo, si por serle fiel al Señor padecemos y lo soportamos, entonces dice el apóstol, debemos entender que nosotros vamos participando del llamado divino, y a nosotros nos han encomendado seguir las pisadas del Señor, y Él también padeció por nosotros, dice Pedro. Por favor, entienda esto. Todos los que estamos acá en algún momento hemos padecido, hermano, en otro tiempo como pecadores. Usted conoce, hermano, las consecuencias, lo duro, hermano, que se experimenta en el pecado cuando nos toca recoger lo que hemos cosechado. ¿Y qué dice usted? Ni modo, me lo he ganado, así me toca. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que enfrentarle, hay que echarle ganas. No, en la vida nos ha tocado llorar muchas veces, nos ha tocado padecer muchas veces,
Y ese mismo adversidad, ese mismo sufrimiento, lo que ha forjado es carácter. Pedro dice: si nos ha tocado padecer como pecadores y hemos tenido que soportarlo, ¿qué provecho tiene eso? Eso no tiene ningún provecho. No hemos sacado ningún bien, no hemos sacado ningún beneficio. Pues ahora que estamos en el Señor, si nos toca seguir las pisadas del Maestro a través de la adversidad, entonces nosotros debemos de hacerlo de buena gana, porque esto sí trae beneficio espiritual para hoy y beneficio espiritual en la eternidad. El creyente debe de aprender, hermano, a entender que cuando nos toca pasar por la adversidad, como justos, como cristianos, como personas de piedad, como hombres que queremos agradar al Señor, entonces es el momento donde se debe de formar carácter. Y si nos toca sufrir, hay que sufrir de buena gana, hay que enfrentar la adversidad con coraje. Por eso es que el creyente debe de apartar de su pensamiento el retroceder, el desánimo. Usted debe de aprender a reprender aquello que no procede del Señor. Si nos toca enfrentar cierta adversidad, el creyente debe de hacerlo con carácter y sobre todo gozoso, porque caminamos bajo el perfecto deseo del Señor. Gozoso porque no estamos padeciendo por injusticia, sino por la justicia del Señor. Gozoso porque esto nos indica que vamos por el camino correcto, porque la prueba traerá crecimiento, la prueba traerá una mayor experiencia espiritual, la prueba traerá un mayor conocimiento del Dios que nos sostiene, la prueba traerá una gloria propia, la prueba traerá también alabanza y honra para el nombre de nuestro Dios. Alabado es el nombre del Señor. Más adelante usted se dará cuenta de que al final las aflicciones al creyente lo educan, hermano. Lo educan con relación a lo espiritual. Nos enseñan cuán frágiles somos. Yo me encontré con un muchacho, años de no verlo, y me saludó y me dijo, yo no lo había conocido. Me dijo, ¿no quieres hablar? Me dijo, ya no me quieres saludarme. Y yo me acerqué, muchacho tatuado, hermano, el rostro, los brazos, tomado. Y me dijo, ¿cómo está? Me dijo, ¿cómo está, Rubén? Siempre con todo en el Señor. Y yo le dije, siempre sin el más mínimo deseo de retroceder. ¿Y a vos cómo te va? Le dije yo. Iba con dos amigos más en el carro y se miraban las cervezas ahí. Y él un poco mareado. ¿Cómo te va? Aquí, me dijo yo. Llévame en tus oraciones, me dijo él. Pues sí, pero ¿y si vos no querés cambiar y no querés buscar a Dios? Me voy a morir orando yo. Y me hizo así. ¿Te va bien? Le dije yo. Y me hizo así. Y ya le cambió la cara. Yo creo, me dijo, que yo voy a tener que llegar al punto donde todo se desarme, me dice, para entender que debo de buscar a Dios. ¿Y para qué esperar? Le dije yo. ¿Para qué esperar que todo? Porque los procesos de aflicción nos educan, hermano. ¿Para qué esperar que todo se venga abajo? ¿Por qué no buscarlo mientras tenés fuerza y capacidad? Es difícil, me dijo, pero ayúdame a orar cuando te acordes de mí. En algún momento voy a llegar. Porque la aflicción, hermano, nos enseña aún al hombre impío cuánto necesitamos de Dios. La aflicción le enseña al creyente cuán frágil es. La aflicción le enseña al creyente que no se puede sin el Señor. La aflicción le enseña al creyente que sin Dios no se llegará muy lejos. Por eso es que el apóstol dice, si nosotros hemos dispuesto a seguir a Cristo, hemos entendido el llamado que nos hizo el Señor, hemos comprendido que para eso nos llamaron, entonces siéntase privilegiado,
hermano, siéntase dichoso, siéntase gozoso. Primero, porque está usted padeciendo según la voluntad del Señor. Y oiga esto, nos toca seguir esas pisadas que no son muy gratas, las pisadas de aflicción, las pisadas de vituperio. Si a Cristo lo traicionaron, a usted también. Si a Cristo lo vituperaron, a usted también. Si a Cristo, hermano, le tocó padecer por causa de nosotros, usted también va a tener que padecer. Aunque ese tema o ese punto que resalta Pedro no es muy grato, mira el complemento, mira la realidad, hermano. Aunque la aflicción es grande, aunque todo el padecimiento de Cristo hacia la cruz es algo sorprendente, pero no todo terminó, hermano, con su muerte. No todo terminó, hermano, en aflicción. La palabra del Señor declara que la cruz se convirtió en victoria. La palabra de Dios declara que la cruz se convirtió en bendición para miles de personas a través del tiempo. Eso significa de que nos va a tocar padecer. Hay un momento donde tendremos que ser probados. Hay un momento donde no tendrá sentido la situación. Hay un momento donde querramos buscarle sentido a la situación y no la podremos encontrar. Pero eso pasa, eso va a terminar y tendremos que llegar al punto donde nuestra naturaleza deberá de doblegarse y tendremos que ver la victoria de Dios en nuestras vidas, porque ya rato venimos de caminar y hemos padecido adversidad, enfermedades, pero seguimos de pie y seguimos dependiendo de la gracia del Señor, porque el padecimiento que nos corresponde no es para muerte, es para vida, no es para desgracia, es para poder contar la gloria de Dios, es para poder contar la grandeza de nuestro Señor. Por eso es que el creyente debe de entender en qué consiste el gozo, hermano. El padecimiento por causa del pecado, ¿qué trae, hermano? Trae desgracia. Trae tristeza. Ver a una persona enferma por causa de un vicio. Una persona que está al borde de la muerte por causa de todo el sistema perverso que ha llevado en su vida. ¿Qué da? Lástima. Lástima. Se sale y mira personas que han sido tremendas. Y esas personas tremendas, sin Dios, tarde o temprano la maldad les alcanza. Y cuando usted los mira, hermano, ya enfermos, ya con dificultades irreparables, ya sin hogar y hasta sin esperanza, porque usted les dice: vamos a la iglesia, Jesús te puede cambiar. No quieren. No, $1, regálame, le dice a usted. Y el dólar es para. Y así la gran barriga ya, porque ya sus órganos están cocidos de tanto guaro. La piel amarilla y los ojos también. ¿Y qué produce eso, hermano? Lástima. Pero la Biblia dice que el justo no es desamparado. David dijo: joven fui, he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso es que el apóstol dice: bueno, para eso fuimos llamados, ¿lo entiende? Fuimos llamados para que nosotros también padezcamos por amor a Él y para poder caminar por el camino correcto, el sendero de padecimiento, sí. Pero eso no solamente habla de padecimiento, de adversidad. En el padecimiento hemos de ver la gloria de Dios, hemos de ver el poder de Dios, hemos de ver la gracia de Dios, hemos de ver la cobertura del Señor, hemos de ver a Dios moverse, hemos de ver su presencia, su gracia acompañarnos, hemos de ver la gloria del Señor ministrando nuestras vidas. Sin duda alguna, como acá en El Salvador, alrededor del mundo, todo justo que padece y rabasa aquí amaya shama en daraya saya, aunque nos tocará a veces apartarnos de la gente y ocupar un lugar
en la intimidad, pero allí estará Él, allí estará su presencia, allí estará su gloria. Y Rababa Saba, no faltará la fuerza de Dios, no faltará el sustento de Dios, no faltará la gracia de Dios. Por eso alaba a Dios, engrandece su nombre, porque no viajamos solos, Él está con su pueblo. Oh, poderoso Dios, dale fuerte ese aplauso. Que los padecimientos de Cristo nos hablan del camino al Gólgota, pero la cruz no fue el fin de Cristo. Cuando Él tuvo que llegar al clímax del sufrimiento humano, que era la muerte, la Biblia dice que se produjo, hermano, en la cruz la más grande victoria espiritual. Entonces, entiéndase que aunque nos va a tocar padecer, aunque esa parte, hermano, de sufrimiento no es muy grata, pero cuando Pedro dice hay que gozarnos, hay que sentir gozo al padecer o a ser parte de los padecimientos de Cristo, hay que sentir alegría. ¿Por qué? Porque vamos por buen camino. Y oiga esto, el sufrimiento del justo, cuando usted aprende a entenderlo y aprende a soportarlo, trae beneficios, ¿sí o no, hermano? Trae recompensa, ¿sí o no? El creyente es metido, hermano, al horno de fuego y es desesperado y es afligido, pero cuando él sale, hermano, ya el creyente salió renovado, salió purificado, salió perfeccionado. El creyente no sale, hermano, para cuestionar. El creyente sale diciendo: Dios nos ayudó, Dios se glorificó, Dios movió su mano, Dios estuvo ahí, no faltó en ningún momento. Yo lo sentí, Él estuvo en las noches, en las madrugadas de padecimiento. Nadie más estuvo, Él sí estuvo. Estuvo en el cuarto del hospital, estuvo en la sala de operación, Él estuvo ahí en el proceso. Él nos acompañó en todo tiempo. El creyente sale diferente, contando la grandeza del Señor. Este es el padecimiento que por la voluntad de Dios se permite en el justo. No es para muerte, no es para destrucción, no es para desespero, no es para agonía, no es para que termines colapsado. Es para que después del proceso de padecimiento puedas ponerte de pie y alabar al que vive para siempre. Puedes engrandecerlo con mayor dedicación, sinceridad y mayor pureza, para que puedas entender que usted no depende de la gente, usted no depende del pensamiento humano. Usted y yo dependemos del Dios que cuida de nuestra vida. Alguien grita amén. Y si nos vamos, hermano, verso 13: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, dice el verso, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, hermano, nosotros seguiremos viendo la gloria de Dios aquí. Seguiremos viendo el resultado de esperar en el Señor. Por eso es que usted debe de resetearse, hermano, constantemente. Póngase mano usted. Así. Cuando se le meta un chamuco, póngase mano así. Sí, es ese demonio de desánimo que de repente no tengo ganas de orar. Póngase mano usted solo. Fuera demonio, dígase usted. Así. Fuera demonio. Porque nosotros hemos de ver el padecimiento del justo es para que veamos la gloria de Dios. El padecimiento del justo es para que veamos a Dios moverse. El padecimiento del justo es para que sea reflejado el poder de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas de manera más plena, de manera más pura.
Por eso es que el Señor, cuando Marta y María mandan a los mensajeros y el Señor recibe el mensaje en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el capítulo 11 verso 3 del Evangelio de Juan, la Biblia dice que el maestro se dirige a los discípulos y dice: esta enfermedad no es de muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, o para gloria de Dios. Pero también dice el verso 5, hermano, de que Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Dice la escritura en el verso número 5. Hay un gran contraste para nuestra carne en decir: pero si los amaba, ¿por qué están padeciendo? Si los amaba, ¿por qué terminó muriendo Lázaro? Si los amaba, ¿por qué Marta y María están pasando un proceso amargo? ¿Por qué no se los evitó? Es que el amor de Dios no se revela como comúnmente la carne lo espera. El amor de Dios se revela. Lo que hay que preguntarse es: ¿cómo terminó Lázaro? ¿Cómo es que Lázaro pasó ese proceso así, con valentía, con coraje? Porque para que el maestro haya llegado hasta el sepulcro y lo haya levantado, y el verso 5 decía que lo amaba, hermano, lo amaba por su fe, lo amaba por su entrega. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que Lázaro llegó a un punto de perder la vida o agonizar por la enfermedad, pero aferrado al Señor, aferrado a Dios, aferrado a su promesa? ¡Qué valentía, qué coraje! ¿De dónde sacó ese coraje? ¿De dónde sacó esa valentía? Si por naturaleza somos cobardes, allí estaba la presencia del Señor, sin duda alguna. Marta y María en el proceso, aunque están pasando momentos duros en el proceso, pero cuando se encuentran con el maestro, nunca cuestionan, al contrario, manifiestan fe y confianza. Y el Señor también resalta la fe de estas mujeres cuando observa el padecimiento, pero a pesar de todo, ellas están al pie de los pies del maestro. Entonces al final, lo que se debe de preguntar no es por qué permitió el Señor el padecimiento. Lo que se debe de preguntar es: cómo la fuerza de Dios estuvo en esa mujer, cómo la presencia de Dios les acompañó, cómo la gracia de Dios les guió en todo el proceso hasta el final, hasta poder ver la respuesta de su Dios. Alabado es el nombre del Señor, porque toda la aflicción se revela para que en medio de la aflicción veas a Dios moverse, sientas el abrazo del Señor, sientas su presencia, sientas su fidelidad y te des cuenta que el único que es fiel para siempre es el Señor, y te des cuenta que con el único que puedes contar en todo momento es con ese Dios que no falla. Por eso es que el verso 19 dice que si padecemos según la voluntad de Dios, hay que comendarnos, hay que ponernos en las manos del fiel creador, del que no falla, del que no abandona, del que acompaña hasta el final nuestras vidas. Alabado es el nombre del Señor. Para eso viene el proceso. Por eso Pedro dice que hay que gozarse, hermano, que hay que gozarse. ¿Sabes por qué? Porque está bien que usted ande triste, porque usted está padeciendo por pecador, hermano. ¿Y qué hacemos? Ya se dio cuenta que el hermano Will cayó en pecado. Oiga este ejemplo. Y pues ahí anda él con todo en el pecado. Está bien. Y de repente hay que orar por el hermano porque está grave en el hospital. Por bueno, por justo. Ya se da cuenta la hermana en el movimiento que anda la hermana. Y dice que ella es libre, le importa poco que piensen de ella, la iglesia, que es su vida, su mundo. Y a los días se dio cuenta del accidente que tuvo. La van a operar. Por bueno, por la justicia que practicaba, no, por el pecado. El fin de un impío es incierto, hermano.
es incierto. Yo no le puedo decir a una persona que practica pecado o que vive para el mundo o que no tiene nada que ver con Dios, no le puedo decir todo estará bien. Eso no se lo puedo decir. Al cristiano sí, todo estará bien, hermana. Dios se va a glorificar. Aunque esté en la camilla, hermano, bien vendada y con los pies así, las manos así, aunque solo los ojos le han dejado y la nariz para que respire, pero le puedo decir, todo estará bien, hermana. No sé qué va a pasar, pero Dios se va a glorificar. Dios está con nosotros. Dios es bueno. No he visto un justo que quede tirado en el camino. La palabra lo testifica. Yo también, usted también. Hasta el día de ahora, siempre al justo se le ha extendido la mano divina de Dios para levantarlo y honrarlo. Esto será así siempre. Por eso es que el creyente, cuando le toque pasar una adversidad, debe de gozarse, porque no pasa solo la adversidad. Tendrás que ver a Dios moverse, tendrás que ver a Dios estar ahí, tendrás que ver a Dios fortalecerte. Por eso es que el apóstol dice, hay que sentirse gozoso cuando nos toque participar de los padecimientos del maestro, porque no viajaremos solo. Ahí estará Él, estará su provisión, habrá milagro. Al final del camino entenderemos, Dios movió esto, Dios puso al médico exacto, Dios tocó esto, Dios proveyó el dinero, Dios puso a esta persona en el camino. Fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios, y será Dios siempre hasta que nos toque partir. Porque el día que nos toque irnos de esta tierra, el apóstol dice, señores, todavía no se ha revelado la manifestación del maestro en nuestras vidas, todavía no se espera. Hemos visto a Dios moverse acá, hemos visto la mano de Dios, hemos sentido su presencia, la gracia, la bendición de Dios, pero nos esperan cosas más grandes y gloriosas a aquellos que hemos dispuesto a obedecer a Dios a pesar de todo. Alabado es el nombre del Señor. Ahora dígale que está a su lado, no tenga miedo, hermano. Échele ganas, no se detenga. Verso 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué dice eso, hermano? Por lo menos acá está meramente relacionado la prueba con la salvación, como lo dice también en el capítulo 1, que el fin de vuestra fe, dice Pedro, creo el verso 9, creo que ese es, que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Después de hablar de la prueba, ¿sí? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Capítulo 1, verso 9. Después de hablar de la prueba, habla de la salvación. Aquí igual, abiertamente se dirige, hermanos, o estrictamente se dirige a la salvación Pedro, aunque antes hemos de ver a Dios moverse, porque lo hemos visto, hermano. Usted no está de pie por fuerza propia. Nosotros venimos de ver la gloria de Dios. Venimos de ver de que Dios es fiel. Venimos de observar que la mano de Dios siempre está extendida para el justo. Por eso es que todo creyente, cualquier creyente, al cristiano, hermano, de verdad, que por lo menos el testimonio se le ha visto, que le echa ganas, se le puede decir: Dios está ahí, hermano. Dios se va a glorificar. Usted puede estar en el momento más duro, hermano, pero si no le toca partir, podemos decir: Dios lo hará, Dios lo levantará, Dios se glorificará. Pero el médico ha dicho que no se puede. Aquí Dios manda, Dios sabe lo que está haciendo, Dios tiene el control de todo. Dios controla nuestros tiempos y las etapas de todo creyente. Hoy llora, mañana reirá. Hoy se siente triste, mañana se gozará. Hoy se mira desesperado, pero mañana testificará las grandezas del Señor. ¿Ha sido así o no?
¿Ha sido así o no? Claro que sí. Así ha estado marcado el camino del justo y seguirá siendo así. Alabado es el nombre del Señor. Dale fuerte ese aplauso a Él. Al justo no le dejan tirado en el camino. Que del impío, que del pecador, hermano. El que practica la maldad, cuando lo alcanza la maldad, ya no podemos hacer nada, sino las duras consecuencias de sus errores tendrán que venir sobre él. Si no se arrepiente, las consecuencias serán eternas. Pero yo no puedo decir lo mismo. Claro, oramos por la fe. A veces cuando toca hacer una oración uno dice, bueno, aquí el que decide es Dios. Dios es el que manda. Dios hace como Él quiere, con quien quiere. Y se ora, pero no hay certeza, no hay seguridad. Es más común pensar de que el impío, por causa de su pecado, le irá peor de lo que le está yendo, hasta que no se arrepiente y no se detenga de su mal proceder. Pero con el impío es otra cosa. Con el justo, perdón, es otra cosa. Con el creyente es otro pisto, hermano. Por el creyente, en que nos den la noticia más dura, nos den la noticia más difícil, nos den el momento, hermano, más crítico que puede estar enfrentando el creyente, uno dice, Dios está ahí. Por lo menos uno a veces no puede estar allá, uno no puede entrar, hermano, ni al hospital, pero cuando uno cae de rodillas por la fe, por la seguridad, por las promesas, por la esperanza del Señor en nuestro corazón, podemos caer de rodillas y podemos decir, Dios está ahí, Dios está en esa sala, Dios está en ese lugar, Dios le acompaña, Dios le fortalece, Dios lo levanta, Dios lo sustenta. Lo tendremos en el culto, hará acción de gracia, testificará, lloraremos todo al ver la fidelidad del Dios que nos acompaña. Por eso usted debe de enfrentar el padecimiento como corresponde. Aférrese de Dios, aférrese de la promesa, aférrese de la gracia, y Dios se glorificará. Y si nos toca partir, hermano, y si hasta ahí llegamos, ya no hay más que hacer, ya no hay más procesos que enfrentar, pues no se preocupe, la manifestación de la revelación de Cristo al final del camino será de mayor gloria y mayor gracia para aquellos que lo esperamos. Mateo 23:30 indica también, hermano, que llegará un momento donde podremos verle cara a cara. La palabra de Dios dice que se revelará con gran poder y gloria. Nosotros un día le veremos, y le veremos lleno de majestad y de grandeza, y eso será glorioso si nos toca partir y encontrarnos con Él. Así que usted debe de prepararse, hermano. Si un día le toca partir y todavía tiene tiempo de decir un par de palabras, alabe a Dios, engrandezca el nombre del Señor, diga, mi vida es tuya, te pertenezco, en tus manos estoy, tú decides. Pero deseamos verte cara a cara, Señor. No faltará el Espíritu Santo, como no ha faltado en ninguno de los procesos, ni faltará en los procesos más complicados de nuestra vida. Pero el padecimiento en el justo no puede traer decepción ni desánimo. El padecimiento del justo deberá de traer gozo, dice Pedro, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos acompaña, y al final es una preparación para la eternidad. Verso 14. Si sois vituperados, dice el verso, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nadie puede tener la capacidad, hermano,
en medio de los momentos de cuestionamiento, en medio de los momentos, hermano, de adversidad, nadie puede tener la capacidad de mantenerse firme si no está el Espíritu Santo ahí. Nadie, si no está el Espíritu Santo con nosotros. Porque nosotros por naturaleza somos cobardes, hermano. Esta carne es cobarde. Esta carne solo llorar, dice. Ya cuando te limpia las lágrimas y dice, no, yo voy a seguir adelante, ya no es tu carne, es el Espíritu Santo en ti, dándote coraje. Cuando el verso 14 dice que si somos vituperados por Él, el vituperio representa, hermano, toda práctica de injusticia o toda experiencia de injusticia por causa de ser cristianos. Pero también habla acerca de todo señalamiento y cuestionamiento de fe, porque parecemos locos, hermano. Me decía un anciano, hermano, de allá de Perulapía, cuando platicamos, y me dice que cuando él llega, hermano, a pasar las citas con el médico, mire, hermano, me dice, yo me pongo a hablar del Señor, a hablar de la palabra. No les gustan los médicos, a ellos no les gustan. Y ya cuando lo están revisando a uno, me dice, como yo me puse a hablar del poder de Dios, de que la medicina es limitada, pero el poder de Dios es más grande, y así yo comienzo a hablar. Yo bien siento la molestia, me dice. Un día le dije a uno, bueno, dice que le dijo, la verdad que solo Dios nos puede ayudar en todas las situaciones que padecemos. Y la otra persona quizás era atea, me dijo, no le gustó. Esas son cosas de pensamiento, hermano. No, le dijo él, es que aquí es Dios el que sostiene nuestras vidas. Dios es quien decide cuando nos vamos. Dios es quien decide si nos quedamos. Dios es quien decide si nos mantiene de pie o nos mantiene en el suelo. Yo comencé a hablarle del poder de Dios, me dijo. Y yo bien sentí ese desprecio. Pues sí, me dice, como me miran a mí, me dijo un viejito, me dice, todo choquito, todo así humildito, pero conocemos el poder de Dios, me dijo él. Y me dijo él eso. Mas sin embargo, es una realidad, hermano. Si por causa de nuestra fe es común a veces, cuando estamos pasando por procesos complicados, que se levanta en cuestionamiento, porque parece una locura, hermano, que de repente una persona disponga a creer en el Señor más que en cualquier otra cosa. Parece una locura, parece que estamos fuera de sí. Pero cuando el maestro dice que si nosotros somos vituperados por Él, aquí somos bienaventurados. Y la bienaventuranza, hermano, a la que se refiere el verso 14, más, hermano, que hablar de una felicidad generada por alguna experiencia de bendición, se considera más un beneficio. Oiga esto, un beneficio que se encuentra en medio del proceso de la dificultad. O sea, habla acerca de una bienaventuranza de dicha, de satisfacción y de descanso que el justo ha de experimentar aún en medio de sus padecimientos. El verso dice, hermano, de que por ellos, por los impíos, es blasfemado el nombre del Señor, es vituperado, pero por nosotros es glorificado, es engrandecido, es puesto en alto. O sea, el creyente tiene, hermano, una misión en esta tierra, y es demostrar de que en Él está el poder para sostenernos. Demostrar de que algunos confiarán en carro, otros en caballo, pero a nosotros nos basta el nombre de Jehová nuestro Dios. Ellos van a flaquear, ellos van a caer, pero nosotros nos levantaremos y estaremos de pie, porque Dios nos acompaña. Esto representa que cuando hayamos pasado ya el momento de adversidad, cuando ya se haya terminado el proceso de prueba, nosotros vamos a tener que ver el resultado. Los que confiaron en el Señor y descansan en Dios, y los que no, los que confiaron en su sabiduría, en su fuerza, en su capacidad. Porque la fe para la mente humana, hermano, la mente carnal, es locura. Pero usted dispuso a orar. ¿Y qué estás haciendo orando? Dios algo va a hacer. Deja de orar, ponete a hacer otra cosa, porque es locura la fe. Pero el verso dice que en nosotros Él es glorificado. O sea, su nombre es engrandecido. Ser glorificado es ser puesto en alto.
darle la gloria de vida a su nombre, es colocarlo en el lugar que le corresponde. Y esas experiencias, hermano, solo se manifiestan en nosotros. Para eso nos llamaron. A mí me da gusto, hermano, oiga esto, a mí me da gusto poder caminar en el Señor y que de repente me encuentre con una persona que quizás conocimos hace bastante tiempo, la otra realidad de la vida, sin Dios, sin esperanza, en la vida como quiere, liberal, vida loca, llevando una vida por doquier. Pero a mí me da gusto, hermano, poder seguir caminando y poder encontrarme con esas personas y darme cuenta que Dios bendice, que Dios guarda lo suyo, que Dios cuida de lo suyo, que Dios está pendiente de lo suyo. Y a veces el gozo del impío es pasajero, es breve. A veces comúnmente, hermano, o es más común encontrarse con el impío lamentándose, hablándole a usted como cristiano: ore por mí, me ha ido mal, esto me pasa, esto me sucede, no sé qué pasa en mi hogar, mi familia. Es común encontrarse con personas que se quiebran, que lloran porque les ha ido mal sin Dios. Y yo estoy en paz, yo estoy bien. No es que no hayan problemas, como no, pero Dios está aquí, Dios está con nosotros. Qué hermoso es poder glorificar. Y aunque a veces sin necesidad de hablar, que la gente observe que te va bien con Dios, que la gente observe que basta tener a Dios de nuestro lado, que la gente observe que cuando una mujer, un hombre, un joven se aferra del Señor, se aferró de la mayor bendición que pueda aferrarse, porque sin duda alguna en esa persona el poder de Dios se revelará y nosotros testificaremos con nuestros hechos y nuestra palabra que bueno es Jehová y para siempre es su misericordia. El justo tendrá que padecer, pero el sufrimiento en el evangelio, hermano, trae gloria, trae bendición, trae gozo. Por eso Pedro hace este paralelo, esta comparación. Si vamos a padecer, que sea por la justicia, no como malhechores, no como ladrones, no como homicidas. Si vamos a padecer, que sea haciendo el bien. Esto no es solamente una demanda o una exhortación, es un seguro de vida, hermano. Porque si padeces como justo, habrá consuelo, habrá fortaleza, la presencia de Dios estará ahí, verás la gloria de Dios y saldrás de ese proceso. Saldrás, vas a tener que salir de del que viene y de todos los demás. Vas a tener que salir. Esa es la garantía de padecer como justo. Y en ti se verá reflejado lo que Dios es capaz de hacer con una persona que le cree y confía en Él. Si padeces como malhechor, como impío, como pecador, por perverso, ¿qué esperanza podrá haber? ¿Cómo usted va a terminar? Entonces ande esa cara, hermano. Entonces siéntase así como que: hermano, es que yo siento que ya casi me llevan. Pues entonces preocúpese, porque hay que ver quién lo llega a visitar y le rasca los pies, que ya casi se lo jala. Porque por nosotros tendrán que venir ángeles, hermano. Por eso es que el verso 19, y terminamos, dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice el verso. Viva para Dios, hermano, vale la pena. El justo no es desamparado. Sí, habrá momentos duros, sí, toca momentos difíciles, sí, hermano. No solo a usted, también a mí, también al que está a la par suya. Y no solo a nosotros aquí en Aguilares, en El Salvador, también en todo el país y fuera de las fronteras. Hay personas padeciendo momentos críticos, complicados, difíciles. Hay personas que son quebrantadas, que también son sorprendidas con malas noticias.
y son justos, son creyentes. Pero lo que nunca se verá en ninguna parte, ni hasta el día de ahora lo hemos visto y no lo vamos a ver, es que el justo sea desamparado. El justo va a llorar, el justo va a enfrentar momentos de temores, momentos de angustia, pero Dios estará ahí. Dios lo sostendrá, Dios lo fortalecerá, Dios lo visitará, Dios se glorificará, y al final del camino testificaremos la grandeza de nuestro Dios. Así que descansa en Dios, encomienda tu alma al fiel Dios, en obedecer la palabra, porque Él es nuestra garantía de vida acá, nuestra garantía de victoria acá, y nuestra garantía de victoria más allá de esta vida. Así que avanza y camina de la mano con tu Dios. Y el pueblo del Señor dice un fuerte amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de predicar. Toda la gloria es tuya, te alabamos y te engrandecemos. Gracias, Señor, por el consuelo de la palabra, por la presencia, Señor, del Espíritu Santo mientras tu palabra ha sido predicada. Gracias. Descansamos en ti. Abra nuestro entendimiento. Abra, Señor, nuestro entendimiento. Queremos comprender que es necesario, Señor, que el justo padezca, pero el padecimiento del justo trae gloria, trae milagros, trae consuelo, trae bendición, y si nos toca partir, trae vida eterna.